Estuvimos hablando. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre el manejo nutricio en diabetes tipo 1. Si se acuerdan, la vez anterior estuvimos hablando sobre diabetes tipo 2 y el manejo nutricional. Estuvimos abordando puntos importantes, también como la evaluación, la valoración del estado de nutrición, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes recuerdan, algunos de los puntos que abordamos en clase van a ser muy similares también en diabetes tipo 1. Por eso algunos de ellos solamente los voy a mencionar y no voy a ahondar mucho en ello. Y además de esto, vamos a hablar un poquito sobre el índice glucémico. Ustedes ya en el diplomado tuvieron o van a tener una clase que va a hablar sobre índice glucémico. Entonces, ahorita lo que yo voy a hablar va a ser también un punto muy sencillo. De igual manera, ustedes ya saben que al finalizar la exposición viene mi información y si tienen alguna duda, estamos a la orden. Para iniciar, pues sabemos que vamos a hablar un poquito sobre la introducción de este tema. Nuevamente vamos a hablar sobre el manejo nutricio, sobre los macronutrientes, unas metas que son un punto súper importante en nuestro paciente con diabetes tipo 1 y algo importante también que es la educación en diabetes. Si se fijan, este es el objetivo del diplomado, que nos capacitemos cada vez más para poder dar una buena orientación a nuestro paciente y obviamente también a su familia. Cada uno dentro de nuestra área de trabajo somos unas piezas clave y somos un equipo. ¿Para qué? Para ayudar a que nuestro paciente llegue a su meta. Entonces, bueno, como anteriormente lo vimos en clase, nos dimos cuenta que no existe un patrón ideal de alimentación. Usualmente no existe una cantidad ideal de calorías. ¿Por qué? Porque cada persona, nuestro gasto energético va a diferir. Depende mucho sobre nuestra edad, sobre nuestra actividad física, nuestra masa muscular es un componente muy importante también. Entonces, usualmente en consulta llegan a preguntarnos a los nutriólogos o me imagino que también a los médicos, ¿cuál es el ideal de calorías que debo de consumir? En sí realmente no existe un ideal de calorías, sino eso lo vamos a ir determinando con una serie de pasos que ya estuvimos viendo anteriormente. Si recuerdan, lo estuvimos viendo a través de la ingesta actual de alimentos, que era lo del recordatorio de 24 horas, pero claro que también existen fórmulas que me ayudan a determinar mi gasto energético, ya sea basal o el gasto energético total. Sabemos sencillamente que un humano no gasta las mismas calorías el día de hoy, al día de mañana o el día de ayer. Siempre la cantidad de calorías va a estar variando ligeramente. También hemos ido aprendiendo que el origen de los carbohidratos va a ser un factor bien importante dentro de nuestra alimentación como individuos. La cantidad de proteínas y de grasas también van a ser un punto que van a tomar mucha relevancia dentro de mi alimentación y sobre todo, obviamente, también en mi paciente que vive con diabetes tipo 1. Como les platicaba, realmente van a haber muchos criterios que se van a tomar en cuenta para la individualización de los macronutrientes que le debemos de asignar a nuestro paciente, pero como lo mencioné anteriormente, también va a tener mucha influencia dentro de esta asignación la evaluación que estuvimos teniendo en consulta con nuestro paciente y su familia para conocer sus preferencias, las metas metabólicas que llegamos a buscar de forma progresiva y también el estilo de estructura de alimentación que el paciente usualmente maneja. Obviamente no significa que voy a imponer lo que el paciente debe de hacer nada más, sino también debo de conocer qué puntos sí se le van a facilitar realizar, pero si se fijan es llegar a un consenso dentro de todo esto. Anteriormente estuvimos hablando sobre algunos patrones alimentarios y aquí nuevamente se vuelve a hacer énfasis dentro de ellos, los cuales ya conocemos, que es la dieta DASH, una dieta baja en grasas, una dieta con restricción en carbohidratos, que no sé si recuerden, en el tratamiento de diabetes tipo 2 estuvimos platicando que la dieta con restricción en carbohidratos, cuando llega a ser muy severa, usualmente llega a ser un plan de alimentación
que en algunos pacientes llega a ser muy poco sostenible. Entonces, es un punto importante. No estamos diciendo que la restricción de los carbohidratos no sea sostenible, sino cuando es muy agresiva esa restricción, es algo que no llega a ser muy compatible con el estilo de vida del paciente. Hay pacientes, obviamente, que también les interesa y buscan, de acuerdo a sus creencias, una alimentación vegetariana o vegana. Entonces, claro que podemos tratar de manejar a nuestro paciente que vive con diabetes tipo 1 dentro de este estilo de patrón de alimentación. Cuando ya nosotros incluimos la terapia de alimentación o nutricional, perdón, en la estructura del manejo de mi paciente, se ha llegado a asociar que la hemoglobina glicada tiene una disminución desde el 1% hasta el 1.9%. Y no nos vamos a impresionar si posteriormente llega a ser más. Aquí, como en esta imagen ustedes pueden visualizar, vemos una diversidad cultural. Solamente la estamos viendo a través de una imagen física de las personas que están puestas en la pintura. Entonces, ¿por qué quise poner esta imagen? Porque si se fijan, realmente todos los individuos somos diferentes. En mismo México existe una diversidad cultural, en mismo Chihuahua existen diversos patrones de alimentación o estructuras familiares, por lo cual es importante que nosotros nos enfoquemos a que al establecer un patrón de alimentación o un tratamiento nutricional, siempre debemos de tomar en cuenta que se debe individualizar. Si se fijan, muchas de las veces nos ha tocado conocer circunstancias en las cuales el profesional de la salud, y en este caso de la nutrición, solamente llega a imprimir la hojita que ya tiene estructurada desde hace años, sin sencillamente conocer si al paciente le gusta o no le gusta la zanahoria, le gusta la manzana, etcétera, etcétera. Entonces sabemos que parte del buen apego también es que nos demos cuenta y hagamos nuestro trabajo de forma correcta y tratemos de individualizarlo. Debemos de tomar en cuenta, como ahorita mencionaba, las preferencias de nuestro paciente, pero como les digo, tomando un balance entre lo que es correcto, lo que debería de ser y también lo que el paciente sí le agrada y no le agrada. También un punto que yo considero que es súper importante es el estatus socioeconómico. Debemos de ser muy conscientes qué productos el paciente sí va a poder costear y su familia, porque no nada más es la alimentación lo que deben de costear, es ciertos estilos de medicamentos, que si el paciente, gracias a su servicio médico, se le puede proporcionar insulina, si el paciente la tiene que costear, que si utiliza sensor, cuánto te cuesta el sensor. Existen muchas cosas en las cuales realmente el paciente está gastando y también debemos de ser muy, muy conscientes en que las opciones de alimento que nosotros le podemos asignar sean opciones, siempre vuelvo a lo mismo, que sean sostenibles. Y ya como por último ahí se menciona antecedentes culturales y comorbilidades. Obviamente, ¿por qué? Porque no va a ser lo mismo un plan de alimentación que yo le asigno a mi paciente que solamente vive con diabetes tipo 1 a un paciente que vive con diabetes tipo 1, pero tal vez está cursando algún estadio de enfermedad renal. Entonces, claro que el plan de alimentación varía mucho según enfermedades extras o padecimientos extras que se le pueden ir agregando a la salud de nuestro paciente. Y como se menciona, antecedentes culturales. ¿Por qué? Porque hay muchos tipos de etnias, hay muchos estilos de vida solamente en México, en Chihuahua. Entonces debemos de buscar algo que, nuevamente lo vuelvo a decir, sea sostenible y adaptado al estilo de vida del individuo. Siempre es importante tomar en cuenta que si voy a estar atendiendo niños y adolescentes, el manejo de alimentación o nutricional, claro que debe tomar en cuenta hábitos familiares y debemos de hacer énfasis que los papás, los abuelitos o la persona encargada del niño, de la niña o del adolescente debe de involucrarse dentro de este estilo de estrategia de alimentación. Como ahorita lo mencionaba, debo de buscar evaluar cómo puedo acomodar o cómo puedo balancear el plan de alimentación también con los hábitos familiares, las preferencias del niño, de la niña.
buscar también tomar en cuenta el aspecto religioso, porque sabemos que hay ciertas familias que de acuerdo a sus gustos culturales o hasta en el punto de vista religioso no utilizan ciertos alimentos, como en muchos de los casos llega a ser los alimentos derivados del cerdo o la carne del cerdo. Debemos de tomar en cuenta los horarios que se manejan, la actividad física. Sobre todo, un punto bien importante es la habilidad de la familia o del cuidador respecto al cálculo, la alfabetización también y también el saber autogestionar todas las decisiones que se deben de tomar. Entonces, no nada más es imprimir una hojita, sino es tomar en cuenta muchos aspectos que no nada más involucran al paciente, sino que también involucran su núcleo familiar. ¿Por qué? Porque de ahí depende el éxito y el lograr las metas. ¿Por qué? Porque ese adolescente o esa niña o ese niño no solamente se preparan la comida ellos, sino muchas de las veces obviamente las prepara un adulto. Dentro de las características que debemos de buscar involucrar en un tratamiento nutricional en un paciente que vive con diabetes tipo 1, debemos de hacer énfasis en primer punto. Claro que el paciente puede consumir carbohidratos, porque muchas de las veces llegan con un temor garrafal a ello, no nada más el paciente, sino el familiar, pero tenemos que reiniciar tenemos que iniciar esa educación nutricional. Debemos de enfatizar que los carbohidratos, claro que son una herramienta y parte de nuestra alimentación, pero debemos de buscar fuentes de carbohidratos que sean más balanceadas. Entonces, por lo tanto, claro que puedo incluir una alimentación que contenga cierta cantidad de cereales integrales, obviamente de leguminosas, obviamente cierta cantidad de frutas, incluir verduras, buscar las oleaginosas o lácteos que sean bajos en grasa, pero sabemos que en cuanto sean alimentos que contengan carbohidratos, como puede ser obviamente la fruta o los cereales, buscar alimentos que de preferencia su índice glucémico sea bajo. De preferencia debemos buscar que obviamente si le voy a proporcionar proteínas dentro de la estructura de alimentación al paciente, buscar que sea una fuente que su contenido en grasa no sea muy elevada, tratar de evitar o de reducir el uso de bebidas azucaradas, de panes, de bollerías, de harinas refinadas, todo ese estilo de alimentos ya más ultraprocesados y que usualmente sabemos que tienen un contenido en azúcares más elevado. Entonces, si se fijan, siempre decimos, pues buscar de preferencia que la alimentación tenga más cáscaras y menos etiquetas. Entonces, ¿a qué me refiero? A que sea una alimentación que sea más fresca o más compuesta por alimentos naturales y menos alimentos procesados o ultraprocesados. Si se fijan en sí, ¿qué es lo que vamos aprendiendo? Que la alimentación de mi paciente que vive con diabetes tipo 1 no difiere de lo que es una alimentación saludable. Entonces, si tú eres un individuo que no vive con diabetes, si te fijas, deberías de tomar en cuenta que también nosotros debemos incluir este estilo de patrón de alimentación. Dentro de los objetivos, que son claro que un punto bien relevante que buscamos en nuestro paciente, es bien importante tomar en cuenta que, sobre todo esto, me gusta mucho mencionarlo en mis pacientes jovencitos, ya sea adolescentes, niñas, niños, debemos de, podemos hacer una modificación en el consumo de calorías, obviamente. Podemos lograr un déficit energético, pero tomando en cuenta que no sea muy agresivo. ¿Por qué? Porque, ok, en algunos pacientes es necesario una disminución del peso de forma saludable y progresiva, pero también debemos de tomar en cuenta que la restricción no debe ser muy severa porque no quiero detener o no quiero restringir el crecimiento de mi paciente. Entonces, es un punto bien importante también tomar en cuenta de que no queremos desarrollar algún trastorno de la alimentación o dismorfia corporal, debemos de ser bien cuidadosos con eso. Y yo considero que con los papás o los tutores también debemos de hablar mucho ese punto y que tiene que nuestro paciente no esté en ese momento cuando lo hablemos con los adultos, pero es bien importante empezar a tomar en cuenta sobre el respeto al peso de nuestro paciente y les digo para no desarrollar otro estilo de problemáticas.
Dentro de las metas que buscamos lograr de glucosa en el ayuno de nuestro paciente sería de 80 a 130 miligramos por decilitro. De glucosa postprandial se recomendaría tratar de que sea menos de 180 miligramos por decilitro. Y en el caso de glucosas menores de 130 a 140, de 2 a 3 horas después de comer. Esos son uno de los objetivos importantes. Dentro del tratamiento inicial en el manejo, ahora sí de nutrición en diabetes tipo 1, ¿qué es lo que vamos a buscar? No nada más vamos a buscar que el paciente pese la cantidad de carne, pollo, pescado, no, sino vamos a buscar que el paciente tenga modificaciones saludables en su estilo de vida. Ustedes van a escuchar que siempre digo sostenibles, ¿por qué? Porque buscamos que los cambios no sean a corto plazo, sino que sean a largo plazo. ¿Y qué tiene que ya en algún momento mi paciente tenga 50 años? Busco que tenga un estilo de vida más saludable, buscando adecuar de forma progresiva su estilo de alimentación y obviamente involucrando la realización de actividad física o de ejercicio, que sabemos que son cosas diferentes, pero entonces en sí buscar que mi estilo de vida sea más saludable, pero también si puedo ir involucrando algún ejercicio, algún deporte, pues qué maravilla. Volvemos a lo mismo, si se fijan, esto es en mi paciente que vive con diabetes tipo 1, pero claro que es algo que también a mí me debería de impactar porque yo también lo debo de hacer. Objetivos dentro del manejo nutricional, pues obviamente vamos a buscar implementar el plan de alimentación en diversos estilos de situaciones. Como ahorita les mencionaba, buscamos el promover el desarrollo y el crecimiento de la niña, el niño o el adolescente y no retrasar su crecimiento o desarrollo. Como les platicaba, de una forma saludable y cuidadosa, ir buscando lograr un peso saludable y sostenible. Sabemos que existen muchas guías, muchas tablas que nos dicen cuánto es el peso ideal, pero ir haciendo un énfasis en que todo esto puede ser progresiva. Asegurar que mi paciente y su familia comprenda el impacto de lo que estamos buscando hacer, el impacto de ciertos alimentos dentro de sus cifras y también favorecer o enseñar cómo esos alimentos van a influir también, así como la realización de la actividad física, la insulina, cómo trabajar para prevenir hipoglucemias, hiperglucemias, saber qué es lo que debemos de hacer o cómo debemos de actuar metas glucémicas. Yo creo que ya durante el diplomado les han platicado de que Acamsura realiza un campamento regularmente es los veranos. Entonces a mí se me hace una actividad sumamente importante e interesante porque les enseñan a los chicos y a las chicas y a los chicos cómo deben de actuar y me encanta cómo se empiezan a relacionar con otras niñas, niños, adolescentes y sobre todo que los papás, además no nada más en el campamento, sino en las sesiones que llegan a tener a Camsura, me gusta mucho cómo van capacitando a los papás y también al paciente sobre cómo debe, les digo, cómo debe de actuar en cuanto se presenta una hipoglucemia, qué decisiones de alimentos, que si el conteo de carbohidratos, etcétera, etcétera, el involucrar la realización de actividad física. Entonces, yo creo que a veces eso no siempre es algo que podemos hacer como quisiéramos en una consulta, pero sabemos que somos un equipo y que existen organizaciones o asociaciones como Acamsura que nos ayudan todavía a capacitar más a nuestros pacientes. Entonces, yo creo que pues esto es algo que nos toca a todos y que el objetivo es que la familia se sienta más tranquila, nuestro paciente se sienta más tranquila y que sepamos que es un estilo de vida que solamente se está mejorando. También debemos, como les mencionaba anteriormente, pues bueno, buscar que si nuestro paciente se encuentra en sobrepeso o en bajo peso o hasta en obesidad, buscar que el crecimiento y el desarrollo sea apropiado. Y obviamente sabemos que esto requiere tiempo. En cuanto al conteo de carbohidratos, si se fijan, ahorita yo mencioné que íbamos a estar haciendo iba a estar hablando un poquito sobre algunos temas porque esto es algo que ustedes ya iban a estar viendo con otros ponentes.
Entonces solamente voy a mencionar un poquito de esto. El conteo de carbohidratos es una herramienta muy interesante que nos ayuda a ir o planificando en nuestro paciente cómo deberían de ser sus comidas o las elecciones de su alimentación. El objetivo de esto es que eso es una promoción dentro de los patrones de alimentación saludables que, como ahí lo menciona, el conteo de carbohidratos y las relaciones de insulina, carbohidratos, son un método que nos va a ayudar a que nuestro paciente pueda ajustar las dosis de insulina para lograr metas más óptimas en su control glucémico. Dentro de esto, claro que debemos de tomar en cuenta que el paciente y el familiar va a requerir ¿cómo podríamos decir? Cierto nivel de alfabetización y de ecuaciones matemáticas. Entonces, bueno, ¿en qué nos va a ayudar el conteo de carbohidratos? Nos va a ayudar a que nuestro paciente se pueda dar la oportunidad de que pueda elegir alimentos, que pueda planificar ciertos estilos de comida y que sobre todo conozca tenga un control dentro del consumo de los carbohidratos que va a estar consumiendo. ¿Para qué? Sabemos, para mejorar el control glucémico y lograr metas. Ese es el objetivo de esto. Como les mencionaba, requerimos ciertos puntos. Desde abajo podemos ver que ahí dice pacientes que sepan leer y escribir, así como operaciones matemáticas básicas. Bueno, si el paciente tiene la edad para realizar esto, ok, pero si no, pues obviamente vamos a necesitar que su mamá, su papá, su abuelito, su abuelita, su tutor nos ayude con esto y es bien importante que tenga esa facilidad la persona adulta que va a estar manejando esto. Obviamente necesitamos que estén involucradas personas responsables, que estén interesadas, motivadas y con ganas de aprender y avanzar en esto. Pacientes que no tengan, también ese es otro punto, problemas en monitorear frecuentemente su glucemia y también esto se utiliza en pacientes que necesiten intensificar su tratamiento. Esos son uno de los puntos bien importantes que debemos de tomar en cuenta al momento de establecer si se va a utilizar el conteo de carbohidratos. La Asociación Americana de Diabetes, que es lo que nos dice que la educación nutricional y la constancia, más que la precisión absoluta, va a ser lo que nos va a generar resultados glucémicos óptimos. Entonces ya sabemos que necesitamos educarnos y ser constantes. Ya sabemos que esto pasa en todas las áreas de nuestra vida. El tratamiento nutricional, así como anteriormente lo platicamos en diabetes tipo 2, pues obviamente se va a enfocar en unos puntos bien importantes, en la adecuación de la ingesta calórica, que acuérdense que eso nosotros nos vamos a encargar de determinarlos, adaptación del consumo de los de carbono, porque cuántas veces nos llegan pacientes con un temor garrafal a los carbohidratos y a veces también nos llegan pacientes con unas cantidades bárbaras de carbohidratos que ingieren a lo largo del día. Pues ya sabemos que obviamente los macronutrientes se clasifican en macronutrientes, micronutrientes, perdón, en carbohidratos, grasas y proteínas. Oigan, ahí me perdí un poco. Entonces, esto dije, obviamente, ¿por qué? Yo sé que muchos de ustedes no son nutriólogos, pero pues lo han ido viendo a través de las pláticas o de las clases que hemos tenido, que tiene que no sean expertos, pero pues cada vez vamos conociendo que nuestro estilo de alimentación se va a basar en esto. Y ya ahorita que me fui más allá, pues sabemos que estos son los macronutrientes y los micronutrientes son las vitaminas y los minerales. Entonces, bueno, ¿qué es lo que estábamos platicando desde la vez anterior? Que los macronutrientes, iniciando con los carbohidratos, ¿qué es lo que nos recomienda la ADA? Nos recomienda una supervisión por medio del conteo de carbohidratos o del intercambio de alimentos, como pueden ser los equivalentes. ¿Para qué? Para que nuestro paciente tenga un control glucémico. Algunas organizaciones nos dicen que nuestro paciente debe consumir menos de 55% de carbohidratos dentro de su ingesta diaria o de pérdida 130 gramos de carbohidratos por día. Se debe tomar en cuenta siempre
la cocción o el procesamiento de estos alimentos y conocer o recordar que esto va a influir en su glucemia. Y debemos de tomar en cuenta siempre el uso del índice glucémico y también estuvimos viendo que la carga glucémica es un factor súper importante. Dentro de los carbohidratos, claro que también debo de tomar en cuenta la fibra. Entonces, de fibra se sugiere que sean 14 gramos de fibra por cada 1000 calorías. En los pacientes, la FDA sí aprueba el uso de edulcorantes, como puede ser, y la FDA y la OMS, como el acesulfame-K, el aspartame, la sacarina, etcétera, etcétera. Anteriormente, en una de las clases, una alumna nos estuvo compartiendo una infografía de cuánto tendría yo que consumir de cierto estilo de edulcorante para yo rebasar la dosis diaria. Entonces sabemos que es una herramienta, pero pues claro que si el paciente en algunos de los platillos no amerita el uso de ellos, pues también no es algo que se tenga que consumir de forma obligatoria. Es una herramienta que nos ayuda en algunos de los platillos o de gustos que el paciente se quiera dar. Sabemos que dentro de las fuentes de carbohidratos debemos de buscar calidad. Entonces, debemos, como ahorita lo mencionaba, buscar productos que sean lo menos procesados posibles. Obviamente yo sé que todos ahorita tenemos una alimentación que claro que incluye alimentos procesados, pero buscar que sean fuentes que proporcionen buena cantidad de nutrientes y que tengan una cantidad adecuada de fibra. Sabemos que se desaconseja el uso de bebidas azucaradas, productos alimenticios procesados con grandes cantidades de granos refinados y de azúcares añadidos, pero sabemos que en algún momento, si se llega a presentar una hipoglucemia, ahí disculpen el ruido, perdón, en algunos de nuestros pacientes, claro que el uso de algún estilo de fuente como una bebida azucarada puede influir importantemente como una herramienta de acción en caso de una hipoglucemia, ¿verdad? Sabemos que la restricción severa de carbohidratos, pues claro que muchas de las veces no es compatible con el estilo de alimentación en general y que también puede influir y o afectar en el crecimiento de nuestro paciente. Dentro de la distribución de macronutrientes también sabemos que obviamente vamos a encontrar las proteínas, entonces como lo estuvimos viendo de forma anterior, debemos de buscar la ingesta individualizada. El aporte usualmente sugerido es de 15 a 20% y usualmente también cuando un patrón de alimentación se proporciona más de 20% de proteínas dentro de totales, se ha demostrado que favorece a un incremento en la saciedad de nuestro paciente. Hablando aquí en este punto, un paciente que vive con diabetes tipo 1, aquí se menciona que no se ha establecido un efecto a largo plazo sobre función renal, pero como ahorita lo mencioné, si mi paciente tiene enfermedad renal diagnosticada y en algún estadio, perdón, igual la ingesta de proteínas se hace de forma individualizada y no aseguramos de que sea del 15 al 20% de la ingesta total de mi paciente de proteína. Y pues claro que se puede incorporar el consumo de proteínas de origen vegetal para reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular. Dentro de los lípidos, igual también se hace una ingesta individualizada y usualmente lo que se nos sugiere de proporcionar a nuestro paciente es del 25 al 30%. Y pues también es bien importante tomar en cuenta qué tipo de grasa le estamos proporcionando a nuestro paciente, buscando que sea menos del 7% de grasas saturadas y tomar en cuenta que las grasas trans debe ser al mínimo de preferencia. Dentro del colesterol se busca que sea menos de 200 miligramos por día. Si se puede, estaría genial que si pudiera incluir el consumo de pescado al menos 2 veces a la semana, porque ya sabemos que son ricos en ácidos grasos polisaturados o omega 3. La dieta mediterránea, como anteriormente ya lo estuvimos platicando, pues claro que también es un patrón de alimentación que se recomienda, dado que es muy rica en grasas monoinsaturadas, que favorece el control glucémico y a la mejora en el perfil de lípidos, pero a su vez, pues dentro del estilo de grasas que más se llegan a encontrar en nuestra sociedad o nuestra cultura, pues que es el uso de grasas saturadas, pues sería importante que tomáramos en cuenta el tratar de disminuirlo para tratar de mejorar o de reducir, perdón, ese riesgo cardiovascular. Si se fijan dentro de la imagen podemos ver que viene el aguacate,
que vienen las semillitas como las almendras, los cacahuates, viene el aceite de oliva, viene el salmón. Entonces entiendo que a veces para muchas familias no es tan factible el poder costear el salmón, pero pues bueno, si no se puede costear, sabemos que existen otras fuentes de alimentación, que ok, pues es que el salmón no es un alimento muy accesible en México. Si la familia lo puede costear súper, pero si no es algo que es accesible económicamente, pues bueno, tenemos que encontrar las herramientas para buscar otra forma de cómo ayudar a nuestro paciente a proporcionar los nutrientes que nos puede dar el salmón. Si se fijan, la vez anterior yo les compartí esta tablita que a mí me parece bien importante. Si se fijan, ok, ¿qué nos clasifica? ¿Cómo deberíamos de proporcionar o más o menos cómo debe ser la ingesta de energía de carbohidratos, perdón, de proteínas y de grasas según la norma oficial mexicana 015, según la ADA, según la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, perdón, y según la Federación Internacional de Diabetes? Entonces, ya sabemos que unas sí, y sí buscan que se utilice el índice glucémico y la carga glucémica, otras de ellas nos dicen que solamente el índice glucémico. Entonces ya de acuerdo a lo que nosotros vayamos observando, pues podemos ir designando cómo vamos a manejar al paciente, pero ya se la saben, es bien importante siempre estarnos actualizándonos, perdón, sí. ¿Por qué? Porque el chiste es que sabemos que las reglas cambian, la ciencia avanza, entonces ir asignando algo que sea compatible con el estilo de alimentación y que según con toda la información que estuvimos viendo, tomar en cuenta los puntos más importantes. Y ya por último, la educación en diabetes. Si se fijan, esto es un tema en el que yo no voy a meterme mucho. ¿Por qué? Porque ustedes se están capacitando constantemente en eso y por eso se están logrando como educadores en diabetes. Como lo mencionaba ahorita en esto, constantemente debemos de irnos actualizando. Sabemos que las reglas cambian, pero es bien importante tomar en cuenta que lo que estamos haciendo, cuál es el objetivo o el fin, es que nuestro paciente tenga un buen control, se pueda manejar de forma diaria, que ya sea un estilo de vida, que se esté involucrando en lo que es eh, que bueno, la condición ya forme parte de su ritmo, pero si se fijan, yo siempre considero que es para mejorar ese ritmo. El objetivo también de todo esto es prevenir el desarrollo de complicaciones o comorbilidades, mejorar esa salud a largo plazo y si se fijan, no nada más este trabajo va a impactar en el paciente, sino también en su familia. Buscamos el bienestar integral, mejorar la calidad de vida de él, de su familia, de todos nosotros, pero si se fijan ahorita yo estuve platicando también de lo que se hace en asociaciones y organizaciones como en la que estamos ahorita. Entonces, es un entorno de apoyo. ¿Por qué? Porque pues yo como nutróloga yo no puedo realizar todo, el médico en consulta no puede realizar todo, el psicólogo tampoco, cualquier personal de salud, cualquier educador en diabetes no puede realizar todo, entonces siempre se necesita un entorno en el cual todos estemos trabajando en conjunto, en el cual nos ayuden asociaciones y organizaciones como Acamsura a capacitar todavía fuera de nuestros consultorios o del hospital o de la escuela a ese paciente y a su familia. ¿Por qué? Porque sabemos que muchos de ellos, claro que tienen muchas ganas de aprender, de mejorar su calidad de vida y esto solamente es un momento importante que se va a ir sumando con muchos otros y que claro que van a impactar. Entonces, sabemos que la educación en diabetes es bien importante. Ahorita estuvimos hablando sobre el manejo nutricional en diabetes tipo 1 y a pesar de que hay algunos de ustedes que no vayan a realizar esto porque no es su área de trabajo, es bien interesante que ustedes conozcan qué es lo que tenemos que hacer los nutriólogos, que usualmente muchos no imprimimos nada más la dieta, sino involucra un trabajo desde interrogatorio, evaluación, no nada más del peso, medidas antropométricas, en muchos de los casos, antropometría ya más estructurada, como cuando les hablé del ISAC, laboratorios, tratamiento farmacológico, que yo como nutróloga yo no lo asigno y no lo modifico, pero claro que involucra mucho en lo que yo voy a hacer para que mi paciente tenga buenos resultados. Entonces, eso sería todo. Les agradezco
mucho que estén aquí. Ya saben, aquí les dejo la información, ahí está el número de mi consultorio. Yo consulto acá en Ciudad Delicias, estoy a la orden y la verdad me da mucho gusto haber sido parte de este diplomado. Espero vernos pronto y pues muchas gracias y que tengan un excelente día. Nos vemos.